Lucas 8, 26, 39. Entonces, vamos a continuar con nuestra serie titulada El milagro de la conversión. Y en esta serie estamos examinando diferentes encuentros de personas que tuvieron con Jesucristo. Y vamos a examinar el momento de un milagro que cambió la vida de ellos para siempre. La conversión viene de una palabra latina que literalmente significa dar la vuelta o transformar. La conversión de alguna manera es el sello distintivo de la vida cristiana. Dios decía vidas convertidas. Pero como hablábamos en el servicio pasado, no convertidas de semanas, pero convertidas de por vida. Entonces, eso sucede cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y volvemos nuestras mentes y nuestros corazones hacia Jesús. El verso que tomamos de conexión para nuestra serie es Mateo 9:9, donde Jesús dijo: sígueme. Así que se levantó y lo siguió. Esto detalla un momento que cambió la vida, un encuentro con Jesús que alteró toda la vida y el futuro y la eternidad de Mateo. Y es lo que nosotros deseamos, que gente tenga un encuentro con Jesús, altera la vida de cada uno de los que hagan esto. Entonces, en esta serie vamos a mirar un número de momentos como estos y vamos a ver cómo Jesús los trató, cómo les habló, cómo los cambió y cómo los sanó. Porque todavía estamos llamados a alcanzar conversos. Y en este estudio vamos a encontrar que las personas a las que estamos llamados a alcanzar son muy parecidas a las personas a las que Jesús alcanzó. Y podremos identificar áreas en donde tal vez necesitamos transformación y sanación. Entonces, la esperanza, de alguna manera, a través de estas leyes, es cultivar en cada uno de nosotros un corazón para conversiones, un corazón para amar a las almas, un deseo para que gente venga, se convierta y sea transformada por Cristo. Entonces, hoy vamos a mirar conversión y liberación. Lucas 8, 26 y 39 dice la escritura de esta manera: entonces navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Y cuando Jesús hubo pisado tierra, le salió al encuentro un hombre en la ciudad que tenía demonios. Hacía, dice, mucho tiempo que no vestía ropa y no vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Y cuando vio a Jesús, dio un grito y se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Porque él había mandado al espíritu inmundo que salía del hombre. Y dice que durante mucho tiempo se había apoderado de él y estaba bajo vigilancia y estaba atado con cadenas y grillos, pero él rompía las ataduras y era llevado por el demonio al desierto. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no les mandara bajar al abismo. Ahora bien, una gran manada de cerdos estaba paciendo ahí en la ladera y le rogaron que los dejara entrar en estos. Así que les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por la orilla al lago y se ahogó. Cuando los pastores vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y en el campo. Entonces la gente salió a ver qué había pasado y vinieron a Jesús y encontraron al hombre que había sido salido, del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido sanado el demoniado. Entonces toda la gente de los alrededores de los Gadarenos le pidieron que se fuera de ellos, porque estaban sobrecogidos de gran temor. Así que subió al bote y regresó. Y el hombre de quien se habían ido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y declara cuánto ha hecho Dios por ti. Y se fue, proclamando por toda la ciudad cuánto había hecho Jesús por él. Gloria a Dios. Miramos en esta mañana la historia del hombre gadareno y vamos a mirar en primer lugar la realidad espiritual. La Biblia nos enseña que somos seres triunos, o en otras palabras, tres en uno. Seres triunos, tres en uno. Hablamos hace en algún servicio algo semejante a esto, pero esto quiere decir que estamos hechos de tres partes. La Biblia dice que somos cuerpo, en otras palabras, la parte física de nosotros, donde están nuestros sentidos. La Biblia nos habla del alma, en donde está nuestra mente, en nuestro intelecto, las emociones, pero también nos habla del espíritu, o la parte eterna de nosotros. Entonces parece que somos más que tejido o carne y hueso. Somos más de lo que podemos mirar.
La Biblia dice que fuimos creados por un Dios eterno, como seres eternos. Dice la palabra de Dios, y haré al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios es un Dios eterno y fuimos creados en esta mañana como seres eternos. Por eso cuando el hombre muere, pues sí, se queda una parte aquí, el cuerpo, pero el espíritu se va a uno de los lugares en esta mañana. Entonces somos más que tejido y somos más de los que podemos mirar. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en las fosas nasales del hombre, y el hombre se convirtió en una persona viviente. Antes del aliento de vida o del Espíritu de Dios puesto sobre este hombre, no había vida en ese cuerpo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero antes de que soplara aliento de vida, ahí estaba el cuerpo en esta mañana, pero no había vida en él. Por ejemplo, algo que podemos ejemplificar acerca de esto, por ejemplo, los códigos de trabajo en las salas de emergencia. A veces usted ha visto, tal vez en series, en películas, o a lo mejor en la vida real, ha visto cuando alguien tiene un infarto, no tiene pulso, y lo que ellos hacen, comienzan a presionar su pecho. Otros les dan respiración, comienzan a presionar su cuerpo para de alguna manera hacer que crear el pulso, o su presión arterial, o hacer que el cuerpo funcione, y lo hacen respirar. No respira, pero ellos, el trabajo de ellos es comprimirles el pecho para causar que respire. Pero vamos, sin el aliento de vida o sin el espíritu, esa persona pues no está viva. ¿Sí me escucha? Así estaba Adán, hasta que Dios sopló espíritu. Está el cuerpo, pero como no podemos vivir independientes, cuerpo solo o alma solo, espíritu solo, somos tres en uno. Entonces dice que Dios sopló espíritu en este hombre, en Adán, y ya tuvo vida. Job 33:4 dice: el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Todopoderoso me dio vida. Aquí Job tiene una revelación de la parte eterna de su construcción y de su estructura, y él en esta mañana está entendiendo que somos más que carne y sangre, que somos tres en uno, tenemos espíritu. Eclesiastés 12, del 6 al 7 dice: acuérdate, tu creador, antes de que se suelte el cordón de plata, o se rompe el cuenco de oro, o se rompe el cántaro junto a la fuente, o se rompe la rueda junto al pozo. Entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Aquí el autor de Eclesiastés habla del fin de esta vida, y mira en esta mañana la realidad eterna. Entonces, este es nuestro marco. Estamos en tres partes, pero es importante entender que aunque somos tres, funcionamos en las tres al mismo tiempo. Entonces, no es que mientras estamos vivos en la tierra solo funcionamos en lo físico, y después de esta vida funcionamos en lo eterno o en lo espiritual. Funcionamos en los tres ahora, y Dios tiene un plan para los tres en el futuro. Primera de Tesalonicenses 4 nos habla acerca del rapto, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que están vivos serán atrapados en el aire. Parece, dice la Biblia, que va a haber un momento en donde en esta mañana se involucrarán las tres partes. Jesús nos da el entendimiento de estas tres partes trabajando ahora en el libro de Lucas 4:18, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Entonces, aquí Jesús detalla su ministerio, que involucra lo físico y lo espiritual. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, otra vez nos habla de las tres partes, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está señalando las tres partes de nuestro marco en Cristo y ahora en esta vida. Lucas 1:46:
Y María dijo: mi alma engrandezca o engrandece al Señor. Esta palabra alma es el espíritu o el soplo de Dios, la parte eterna, o es como si ella estuviera diciendo: ¿sabes qué? La parte eterna de mí quiere que Dios sea magnificado en mi vida actual y en mi vida física. Entonces, ¿para qué necesitamos saber esto? ¿O para qué le estamos comentando esto? Porque déjame decirte una cosa: el reino espiritual nos afecta a nuestro cuerpo, afecta nuestra vida, afecta nuestros sentidos, afecta nuestro matrimonio, afecta nuestra familia, afecta tu ser, afecta tu conducta, afectan tus emociones, afectan tus decisiones. Lucas 8:27 dice: cuando Jesús hubo pisado la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios. Aquí está este hombre, tiene su cuerpo, pero de alguna manera no lo miramos, pero está siendo influenciado por demonios. Los demonios pues lo hicieron que se quitara la ropa, porque dice que andaba desnudo, no traía ropa. ¿Sí me entiende? Los demonios no los miramos, pero como somos seres espirituales, esos demonios, decíamos en el servicio pasado, necesitan un lugar en donde vivir, y buscan un cuerpo. ¿Sí me entiende? En el aire, pero dice que no encuentra reposo. Dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y entra en esta mañana, pues los espíritus entran al cuerpo de las personas. Cuando Jesús pisaba la tierra, dice, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios. Hacía mucho tiempo que no vestía ropa y no vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Entonces, aquí está un hombre que puede ser cualquier persona. No necesariamente tenemos que andar mirando gente desnudos en la calle, pero hay gentes que están siendo afectados por espíritus, por demonios diferentes. Entonces, este hombre está siendo afectado por lo sobrenatural. Él tenía demonios. Lucas 8:30, entonces Jesús les preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, miramos lo que pasa cuando hablamos de esta realidad a la gente. Ciertamente no podemos ignorar lo sobrenatural, no podemos ignorar la realidad espiritual en esta hora de la que estamos rodeados. No podemos en esta mañana ignorar estas cosas que nos habla el Señor Jesucristo. Porque si olvidamos lo sobrenatural, olvidamos la realidad espiritual. Lo que me decía mi esposa en algún tiempo, hace mucho tiempo, decía: Dios me mostró cómo es que ciertamente sí existen los demonios, los espíritus. Cómo gente sale de su casa y hay espíritus que quieren entrar en ellos. No los miramos. No sé, a lo mejor Dios no nos permite mirarlos, porque imagínate cómo estaríamos si los miráramos. Pero no los miramos, no podemos ignorar tampoco. A veces la gente pasa por cosas y a lo mejor olvida la oposición sobrenatural. Por ejemplo, suele suceder cosas recurrentes, no son normales, son antinaturales. Por ejemplo, no es normal que las personas siempre vivan en escasez, en necesidad, o pierdan dinero. No es en esta mañana normal que nunca puedan ahorrar. A veces no es normal que gentes pasen por muchas calamidades, que calamidades los sigan. No es normal que las familias en esta mañana se salven y después se vayan o empiecen a pelear, o que en esta hora se quedan dormidos y no pueden venir a la iglesia, o se enferman antes de venir a la iglesia, o cualquier cosa pasa para que no puedan venir a la iglesia. Invitábamos una amiga de mi esposa a ir a la iglesia allá en otra ciudad. Y dice: oh, sí, voy a ir, ahí voy a estar. Y ya, ¿qué pasó? ¿Sí fuiste? No pude. ¿Y eso por qué? Es que me llegaron visitas. Parece que eso es algo normal. Es una visita, porque ¿a poco va a tener un demonio alguien que te va a visitar? Pero a veces, pues, el diablo sabe y usa cosas para impedir que sirvas a Dios, para impedir que vayas a la iglesia.
como Dios puso en su corazón el deseo de servir a Dios, el diablo de alguna manera usa pues a sus demonios, y a veces en personas, y pueden ser hasta tus propios familiares, familiares que nunca te visitaban. Qué casualidad que te visitan a la pura hora del servicio, antes de que te vayas a venir a la iglesia. Híjole, pues qué grosero voy a hacer si le digo, ya me voy a la iglesia y nos vemos, vengan otro día. Necesitamos ser sabios. ¿Sabes qué? Voy a la iglesia, vámonos. Y ya que cerramos de la iglesia, pues nos venimos y comemos, desayunamos o lo que sea. ¿Sí me escucha? Pero miramos en esta mañana cosas recurrentes qué mala suerte tengo, nada me sale bien. Parece algo normal, pero hay una influencia que está trabajando ahí. Por ejemplo, habla un pastor, dice, cuando él estuvo en una iglesia en Nueva York, hubo un tiempo en el que mi hija, dice él, se despertaba con pequeños mordiscos. No sé, a lo mejor mordiscos de animales, chinches, algo así. Pero estaban al azar sobre ella y nada más sobre ella. Dice que lo que pensaron pudiera ser una placa, rociaron fumigante, limpiaron a fondo, pero no había evidencia de ningún bicho. Dice que un pastor vino y les predicó un avivamiento y le comentaron ese caso, y él dijo, vamos a orar. Subieron al cuarto a orar por el cuarto donde estaba esta niña, reprendieron la pestilencia, reclamó la sangre de Cristo, y dice que desde ese día en adelante no hubo más mordeduras. Parece que es algo normal, parece, pero no es normal. A veces ese tipo de plagas son una señal de maldición, tal vez pobreza. Por eso a veces cuando haya una plaga en la casa, ora por esa, reprende esa plaga en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo? Mejor fumigamos que no. Sí, fumigamos, pero la oración funciona porque es espiritual. Esto es algo espiritual. El refrigerador está vacío. Pues es normal, pues no tenemos dinero. Ahora declaro bendición abundante sobre mis alacenas, sobre mi refrigerador en el nombre de Jesús. Amén. Parece que no se puede lograr nada, pero hay cosas que son espirituales en esta mañana y de alguna manera influencian sobre nuestras vidas. Cubro mi casa con la sangre de Jesús y declaro el ángel de Jehová acampando alrededor de nosotros en el nombre de Cristo. Ninguna plaga, dice la Biblia, tocará mi morada. Y plagas pueden ser cualquier cosa, enfermedades, pobreza, escasez, pleito, ira, cualquier cosa. ¿Sí me escucha? Entonces, miramos en esta mañana que si descartamos lo sobrenatural en esta mañana, o a lo mejor superstición, o lo miramos como coincidencia, la Biblia nos habla que ciertamente sí hay cosas sobrenaturales. Dice el pastor pastoreó a un muchacho en Raleigh que luchó con lo sobrenatural. Tenía problemas comúnmente recurrentes con dinero, tenía problemas de sanidad, se enfermaba mucho. Fue difícil para él entenderlo en esta mañana y siempre, dice, trató de convertirlo en una cuestión. Y dice que a pesar de que él oraba, este hombre seguía teniendo ese tipo de problemas con finanzas y con enfermedades. Fue una lucha, orar, insistir, pero este muchacho fue libre de eso. Parecen cosas normales. Es normal, pues si no hay trabajo y no tengo finanzas, es normal que la gente se enferme. A veces parece que es normal, pero no fue una coincidencia que este pastor estuvo orando, y este muchacho estuvo orando hasta que finalmente fue una lucha, pero fue libre. La Biblia enseña en esta mañana, y nuestro texto enfatiza, que hay un ámbito espiritual que está en acción y no lo podemos ignorar. Vamos a ver en segundo lugar la influencia demoníaca. Entonces, dado que funcionamos en múltiples escenarios, debemos recordar que lo sobrenatural tiene una influencia en la vida. En nuestro texto, este hombre estaba bajo la influencia de demonios. Lucas 8:27 dice: y cuando Jesús hubo pisado la tierra, le salió en encuentro un hombre en la ciudad que tenía demonios. Aquí está este hombre que tiene demonios dentro de él. O en otras palabras, él es la morada de todos esos demonios.
se mueve él, se mueven los demonios. El servicio pasado hablábamos de cómo está ahí el Señor Jesús. Otra escritura, está Jesús en la sinagoga y está un hombre en la iglesia, pero que tenía demonios. Entonces te digo, se mueve él y se mueven los demonios junto con él. Y decíamos que parece que los demonios no tienen problemas para entrar a la iglesia. No tienen problemas para estar delante de Jesús. Ahí estaba Jesús en la sinagoga, estaba predicando, y el hombre estaba sentado ahí y tenía demonios. No sé qué tipo de demonios en esta mañana, pueden ser diferentes. Pero miramos en esta mañana, este hombre, Lucas 8:27, hacía mucho tiempo que no vestía ropa y no habitaba en una casa sino entre los sepulcros. Entonces los demonios estaban con él, influían en sus decisiones. No se quitaba la ropa porque él solo decidía, sino los demonios que estaban ahí influenciaban su vida, influenciaban sus decisiones, y estos demonios están impactando su vida. Lucas 8:27, por mucho tiempo se había apoderado de él y lo mantuvo bajo vigilancia y lo ataron con cadenas y grilletes, pero rompía las ataduras y el demonio lo llevaba al desierto. Aquí nuevamente decisiones de personas son motivadas por una fuerza sobrenatural que está accionando en su vida. Parece que cuando gente se deja influenciar por demonios, como que ya no es dueño de sí, ya no se manda solo. Los demonios lo agarran de aquí y se lo llevan a hacer cualquier cosa y le influyen en su vida. Es más, a lo mejor hasta lo sacan de la iglesia, porque si entran junto con él a la iglesia, no escuches a ese pastor, vete, vámonos, y se lo sacan de la iglesia y se lo llevan. ¿Sí me entiende? Parece que es normal, pero no es normal. Hay algo sobrenatural en esta mañana obrando, influyendo en las decisiones de las personas. Las cosas en esta mañana que este hombre no las elegía por sí mismo, pero fueron influenciadas por estos espíritus que obraban en su vida. Esto sigue siendo cierto hoy en día. No necesitamos mirar gente desnuda en la calle, pero hay gente que está siendo influenciada por demonios, por cosas que no son de Dios y que no crees que son influenciadas para hacerte hacer cosas buenas. Qué bueno era quitarse la ropa, qué bueno era irse a los sepulcros, qué bueno era. Entonces eso sigue siendo cierto hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos influenciamos? No somos el gadareno, pero ¿cómo nos influenciamos? Por ejemplo, gente es influenciada cuando permite la influencia y cuando voluntariamente dan acceso a espíritus inmundos que entran en sus vidas. Y esto puede funcionar de varias maneras. Por ejemplo, le estoy dando una comprensión, no una receta necesariamente, pero una comprensión de esto. No como una fórmula o algo absoluto, pero le estoy dando de alguna manera una comprensión cómo permitimos ser influenciados por cosas. Por ejemplo, la participación. Cuando nos involucramos en ciertas cosas, permitimos el acceso a los espíritus inmundos o demoníacos. Por ejemplo, el ocultismo. Nunca he visto yo un tablero de Ouija, pero dicen que la Ouija, cuando gente participa en eso, le da acceso a demonios. Y conociendo la historia, pienso yo que sí. Gente ha participado en ese tipo de cosas y dice, a ver qué es, y no creo que pase nada. Pero hablaban de un grupo de personas que participaron en eso, y todos esos que participaron, ya su vida no fueron las mismas. Problemas, enfermedades, accidentes, muertes inclusive. Sí, participaron. Ahí está la estrella,
Dicen que puede pasar, no pasa nada, vamos a jugar y esas cosas, participar en eso, pues causó que los demonios entraran y comenzaran a afectar sus vidas. Las cartas del tarot, antes era muy común que en cada poste te ponían una invitación. Yo no sé, ya no he visto, no sé. A lo mejor sí, no me he dado cuenta, pero en cada poste ahí, ¿quieres saber tu suerte, tu futuro, X cosa? Visítame, soy la doctora, quién sabe qué. Y en lugar de irte con el pastor, te vas con la doctora. ¿Sí me entiendes? Y pues los espíritus entran y influencian tu vida, no para bien, porque no es de Dios, pues para mal. La astrología, antes era muy común, compraba la revista y ¿qué soy? Ah, soy Libra yo. ¿Qué me dice mi signo? Libra, eres esto, eres aquello, lo otro. Ah, parece algo inocente, pero eso influencia la vida de la gente. La astrología, los horóscopos, la lectura de las palmas de la mano, adivinos, quiroprácticos, espiritualidad, nueva era, el universo. Entonces, todos estos tienen raíces en lo oculto, no son de Dios. Y cuando gente participa en este tipo de cosas, son influenciados por demonios. Como tristemente, no sé si vayan a escuchar, pero oramos por un muchacho que tenía cáncer, Dios lo sanó milagrosamente. Desapareció, que estaba quién sabe de qué tamaño, y después ya no había cáncer. Y se fueron y lo llevaron con un hombre, el hombre de la luz, y que estaba encapuchado. ¿Y qué le hizo? No, pues nada, nomás oró por él. ¿Lo tocó? No, nomás oró por él. Y de ahí se puso mal y mal y mal. Se murió. ¿Pero por qué? Si yo no creo en esas cosas. Sí, pero participas. Y cuando participas en ese tipo de cosas ocultas que no son de Dios, pues das acceso a demonios que van a influenciar tu vida para dañar. Todos estos tienen raíces en lo oculto. Dice el pastor pastorea a un hijo a un muchacho que se involucró mucho en la oración del universo. A veces parece que eso es más inteligente. Oh, el universo, vamos a entender este tipo de cosas, pero no es de Dios eso. Dice que le decían, ¿sabes qué? Tú eres el universo y tú eres tu guía espiritual. Si usted se mete en internet, hay muchas cosas ahí. Yo te voy a ser tu maestro, yo te voy a hallar, te voy a llevar en lo espiritual, en el universo. Pero miramos en esta mañana que dice este muchacho fue influenciado por una presencia demoníaca. Otra cosa, ¿cómo podemos ser influenciados? Religiones falsas. Involucrarse en la religión falsa abre puertas a la influencia demoníaca. Hay un grupo, por aquí se reúnen, parece que es gente muy inteligente, de negocios, pero es una religión falsa, no es de Dios. Y gente participa en eso, aparentemente es para tener negocio, ganar dinero, que les vaya bien, pero se involucran en ese tipo de cosas y entran demonios. Y ya después ya no quieren venir a la iglesia, mejor se van con ellos. Algo que te aparte de la salvación no tiene que ser de Dios. Que te roba el alma. ¿Sí me escucha? Religiones falsas. Gente se involucra en este tipo de cosas y abre puertas a influencia demoníaca. Dice en Rock, Nueva York, nos enfrentamos a mucho vudú, a mucha santería, a mucha magia negra. Pastoreé un hombre cuyo padre era sumo sacerdote de la santería y tenía cicatrices y quemaduras de los sacrificios realizados en esa práctica, pero estaba atormentado por el miedo y atado por las adicciones. Abren sus vidas a influencias demoníacas y cosas pasan. Pecado, otra cosa. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han levantado barreras entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, dice, para que no oiga, y dice, y el pecado levanta barreras con Dios y os deja vulnerables a la influencia demoníaca. El pecado de alguna manera causa que tú te abras a influencia mala, a influencia demoníaca. Otro lado, otra cosa, podemos hablar de diferentes pecados. El pecado sexual permite el acceso a toda clase de espíritus. 1 Corintios 6:16: ¿no sabéis que el que se une a una prostituta es uno con ella en el cuerpo? Porque está dicho, los dos serán una sola carne.
cuando gente hace eso, una prostituta le transmite, porque se hacen una sola carne. Estamos hablando del cuerpo, pero como el cuerpo trae espíritus, no únicamente se transmite enfermedades físicas, SIDA y otro tipo de cosas, pero se transmiten los demonios de la prostituta. Y después tú comienzas a mirar a esa persona y ¿por qué actúa así? ¿Y por qué hace eso? ¿Y por qué hace aquello? Pues es que el pecado sexual permite acceso a toda clase de espíritus. Por eso Dios habla mucho del adulterio, de la fornicación. No, nada más tu esposa. Nada más con tu esposa vas a tener que ver. Entonces usamos esto solo como ejemplo, pero para ayudarle a comprender que cuando nos involucramos en el pecado se lleva a cabo una transacción espiritual, se transfieren cosas. Entonces cuando gente hace eso, entrega su voluntad. O lo que quiero decir en esta mañana con esto es que por ejemplo cuando gente toma sustancias, se entrega cosas que alteran su discernimiento y alteran su voluntad y controlan su vida. Entonces, gente toma sustancias y ya no es dueño de sí lo mismo. Las sustancias alteran su vida. Las sustancias gobiernan su vida. Las sustancias son las que mandan. Y es lo mismo, lo toman de aquí y lo llevan a donde pues ellos quieren. Fuera de control. Por ejemplo, drogas. Cuando gente consume drogas, en otras palabras, es como si renunciara voluntariamente a su control mental y permite el acceso a ese tipo de demonios. Dice que elimina el muro entre lo normal que miramos y hace que una persona sea más consciente y abierta. Parece que este tipo de drogas causan eso, pero afecta la vida de las personas. El alcohol. Los estudios muestran que el alcohol remodela tu cerebro. Afecta a tu cerebro. Ya no eres dueño de sí. El alcohol. Y después tú dices, yo lo controlo, yo lo dejo cuando quiera. Déjalo sin la ayuda de Dios. Deja la droga sin la ayuda de Dios. Como no eres dueño de sí, tiene que venir alguien más fuerte que ellos a echarlos fuera. Como cuando estaba endemoniado, ahí los demonios lo atormentaban y lo hacían como querían, pero hasta que Jesús dijo, déjalo fuera en el nombre de Jesús. Y ya cambió. Dijo, caray, ¿por qué estoy desnudo? ¿Qué estaba haciendo? ¿A poco yo hice todo eso? ¿No se acuerda? Cuando usted andaba haciendo esas cosas. ¿A poco tú hiciste todo? ¿Yo hice todo eso? Sí, mira el cochinero que dejaste. No me di cuenta. No, pues no te diste cuenta porque los demonios te influenciaban. Y aquí está este hombre gadareno desnudo. ¿A poco andaba desnudo? No me di cuenta. No se daba cuenta porque los demonios lo cegaban, lo influenciaban. Dice que se vistió y comenzó a hablarle a la gente de Jesús. Cristo Jesús rompió las cadenas. Cristo Jesús me hizo libre. Entonces Dios nos ayude. Un estudio mostró que los bebedores empedernidos obtienen más recompensa y más euforia porque sus cerebros cambian de una manera que hace que beber sea extremadamente placentero para ellos, pero se alteran y se entregan o entregan su control a los demonios. Entonces la Biblia nos advierte por otro lado. Ya se nos sacó el tiempo. Está muy emocionante. O ya me emocioné de más. Pero mira, déjame decirte algo. No únicamente estamos hablando de pecados sexuales y influencias en lo oculto y ese tipo de cosas, pero la Biblia nos advierte por otras cosas. A lo mejor tú dices, yo no tengo eso, pero ira también son demonios. Celos también son demonios. Codicia también son demonios. Odio también son demonios. Miedo también son demonios. Y este tipo de cosas tienen el mismo propósito: controlar tu vida. Controlar tu vida. La ansiedad también son demonios. Las emociones también son demonios. Habla un artículo de una doctora que es cardióloga. Dice, tomemos como ejemplo la ira. Estar con personas que te fastidian desperdicia energía mental preciosa, pero también puede afectar el cuerpo en forma de presión arterial alta, estrés, ansiedad, dolores de cabeza y mala circulación. Entonces si tú estás con alguien que tiene mucha ira, así vas a estar. O si los hijos viven con padres que continuamente están peleando, enojados, así están los hijos estresados. Si me escucha, son afectados en su cuerpo.
presión arterial alta, dolores de cabeza, mala circulación. Las investigaciones también muestran que incluso un episodio de 5 minutos de ira es tan estresante que puede dañar su sistema inmunológico por más de 6 horas. Entonces, si usted es de las personas que se enojan mucho, necesita pensarlo antes de, porque la ira causa, su sistema inmunológico se debilita. Y como su sistema inmunológico se debilita, entran las enfermedades. Y dices, ¿a poco yo dije todo eso? Sí, es que estaba enojado. Demonios en esta mañana alteran las acciones de las personas. Entonces, hay influencia en esta mañana. Hay influencia, puede variar dependiendo en extremos a otros, pero motivados por un espíritu. En esta mañana hay muchas personas que viven la influencia de demonios y se nota en sus vidas en esta mañana, en sus emociones y en cómo responden. Y puedes mirar la vida de ellos y los resultados de estas influencias demoníacas en su vida. Son dominados por este tipo de cosas, no son libres, sino que son esclavos de su pecado y de esos espíritus. Pero creemos que Dios nos puede ayudar, Dios puede traer liberación. ¿Alguna pregunta?